Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Gómez. En esta ocasión mi video está relacionado a la unidad número 4 de Estadística Inferencial número 2, una materia impartida por el docente Juan Morales. Sin más, pasamos al índice. Es el capítulo 14, Control Estadístico de Procesos. Tenemos que en el subtema 14.2 hablaremos de las gráficas de control para la variación y la media, y en el 14.3 hablaremos de gráfica de control para atributos. En definiciones tenemos que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones, una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas se define como una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Generalmente deben de tener un eje en vertical que se usa para la representación de los datos y otro horizontal que se emplea para la secuencia del tiempo. Un proceso estadísticamente estable o que está bajo control estadístico debe de contar solo si varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. En este tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable es el resultado de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. La gráfica de control de una característica de proceso, ya sea la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes. Nos menciona que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. También tenemos que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, va a existir un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8 existe en 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Este es un proceso que estadísticamente es estable. Existe una probabilidad de 0.5 que de un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. También tenemos que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Van a la par uno de otro. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. También tenemos que 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Para que nos quede claro lo mencionado anteriormente, tenemos el ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Esto debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y vamos a elaborar las siguientes gráficas. Nos está pidiendo una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, al igual que nos está pidiendo una gráfica de medias y de rachas y determinar si está el proceso bajo control estadístico. Y en el último punto nos comentan que se volverán a tomar el muestreo, pero ahora serán a 10 unidades al día por 30 días y vamos a elaborar una gráfica de medias por desviación estándar con el nuevo tamaño de la muestra y vamos a determinar si está bajo el control estadístico. Para poder resolver la gráfica de rachas y la gráfica de medias y rachas, vamos a abrir Minitab. Previamente yo tengo los datos cargados y voy a ir explicando paso a paso cómo resolver el ejercicio. Aquí, como nos mencionaba, tenemos 5 muestras durante 30 días. Vamos a tener en las columnas día, muestra y onzas. Tenemos que son 5 muestras y son durante 30 días, lo que nos da un total de datos recabados de 150. Primero nos vamos a ir a estadísticas básicas, vamos a utilizar herramientas de la calidad y vamos a utilizar gráfica de corridas. Aquí en gráficas de corridas vamos en columna individual a seleccionar onzas y aquí primero vamos a seleccionar 5
¿Por qué 5? Porque son las 5 tomas que nos están diciendo que se están haciendo al día. Le vamos a dar seleccionar. Aquí tenemos la gráfica de corridas de onzas, que podemos ver que los puntos azules son agrupaciones que están abajo de la media y encima de la media, por encima de la línea central, que es la línea de referencia. Aquí podemos ver que hay cierta secuencia en los puntos, más sin embargo lo que nos importa es el valor de P para saber si hay conglomeración y también para saber si existen las mezclas. Para hacer la comparación nos vamos a volver a regresar a estadísticas, herramientas de la calidad, gráfica de corridas, y ahora le vamos a poner que en tamaño del subgrupo seleccionaremos 1. Ahora bien, vamos a hacer la comparación. Si ven, aquí cambia el esquema de la gráfica y aquí vamos a procesar el poder comparar los valores de P. Voy a hacer un poquito más grande la gráfica para que queden a la par. Aquí vemos que hay mucha dispersión entre los puntos azules y nos dice pues que estos están por debajo y por encima de la media. En los subgrupos de 5 tenemos que el valor de P aproximado para crear conglomeraciones es de 0.995. Recordemos que tenemos, como nos decía el ejemplo, aquí nos decía que nuestra desviación de probabilidad debe de ser de 0.5. Entonces, dicho esto, nos regresamos acá y vemos que el valor de P para conglomeración está arriba, por lo cual en esta gráfica de corridas no tenemos probabilidad de que exista conglomeración entre los subgrupos que son los puntos azules. Y el valor de P aproximado para las mezclas está por debajo del valor de 0.05, así que aquí podemos decir que sí existe la posibilidad de que existan las mezclas. A diferencia de la otra gráfica, tenemos que nuestro valor de P para crear conglomerados, esto es con el subgrupo de 1, es arriba del 0.5 que tenemos. Entonces aquí también no hay probabilidad de que existan conglomeraciones entre los puntos que están por debajo de la media y por arriba. Y en cambio el valor de P aproximado para las mezclas está por debajo. Entonces aquí hay una posible tendencia a que el valor aproximado de las mezclas sí exista y sí se dé. Al igual aquí tenemos el número de corridas de la mediana, que son 86, con un número de 76 como corridas esperadas, y la corrida más larga de la mediana es 5. Y en los subgrupos de 5 tenemos que el número de corridas de la mediana es de 23, con 16 como corridas esperadas, y la corrida más larga es de 3. Ahora para poder irnos a gráficos de control, vamos a irnos a estadísticas, vamos a ir a gráficos de control y vamos a gráfica de valores para subgrupos. Vamos a elegir la gráfica XR. Esta gráfica es para monitorear la media y la variación de los rangos. Aquí vamos a seleccionar a onzas y en tamaños de subgrupos vamos a seleccionar 5 porque son el dato que nos está indicando aquí, que son la toma de muestras al día. Nos vamos a ir a opciones de barra XR y aquí nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. La primera prueba nos dice que desde un punto mayor de K, desviaciones estándares de la línea, tiene 3. Son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Son 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. 14 son los puntos que son consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. 12 serían las desviaciones estándar de la línea central del mismo lado. 4 serían la desviación estándar desde la línea central del mismo lado. 15 los puntos consecutivos dentro de 1 de desviación estándar de la línea central. Y 8 serían los puntos consecutivos mayores a una desviación estándar desde la línea central. Vamos a darle a aceptar. Aceptar. Y aquí nos aparece la siguiente barra. Nos aparece aquí. Esta nos va a servir para la gráfica de medias y rangos. En la gráfica de rachas nosotros ya determinamos aquí, como les mostraba arriba, en estas dos, nosotros ya vemos que el proceso no está bajo un control estadístico, porque ambas gráficas están dentro de control estadístico. Aquí podemos observar en la comparación
que sí se puede estar bajo un control estadístico, pero al momento de realizar lo que viene siendo la gráfica de atributos, aquí no vemos ningún punto fuera del límite superior y ninguno fuera del límite inferior. Entonces aquí, en base a la gráfica de rachas y medias y rachas, podemos determinar que el proceso está dentro del control estadístico. Vemos la consistencia entre los datos, que son los puntos azules, en el rango de la muestra, y también vemos en la media de la muestra que hay una consistencia entre los datos y que no hay puntos que se salgan de todo lo que es la media, que es la línea verde, pero más sin embargo vamos a comprobar con ayuda del asistente. Vamos a irnos a gráficas de control y vamos a utilizar tipos de datos, vamos a utilizar datos continuos y nos vamos a ir al tamaño de subgrupos. Como el tamaño de subgrupos es menor a 8, vamos a seleccionar gráfica XR. Y aquí en columna de datos vamos a seleccionar onzas y aquí vamos a seleccionar cómo se definen los subgrupos. Entonces aquí le vamos a poner 5 y aquí estimar a partir de los datos, y vamos a aquí en columna de subgrupos. Aquí vamos a ponerle 5 y aquí es, vamos a borrar esto. Entonces aquí en columna de ID de subgrupos seleccionaremos muestra, y en cómo determinar los límites de control y de la línea central vamos a colocar estimar a partir de los datos. Vamos a darle a aceptar y automáticamente nos va a salir, nos van a salir estas gráficas que están aquí, donde nosotros vamos a poder analizar a detalle cuál fue la relación de la conclusión a la que vamos a llegar. Que aquí en la primera nos dice que en comentarios nos sale que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica X de barra. Aquí podemos ver que la línea está inclinada hacia el lado izquierdo, el cual nos está diciendo que sí es estable la media del proceso. Y ahora yéndonos a el informe de estabilidad, tenemos que con el patrón que se muestra aquí, tenemos que se tendría una tendencia global, este patrón tendría una tendencia de cíclico, aquí tenían cambios rápidos, cambios graduales, mezcla, oscilación y fuera de control excesivo. Aquí nos están diciendo que sí hay una estabilidad entre los datos abajo y arriba de la media, lo cual que nos dice que las tendencias globales o los patrones también pueden ser causas comunes y no presentan cierto desplazamiento y desvíos que puedan ser causa de que estuvieran fuera del rango. En el informe, en la tarjeta de informe, tenemos que estabilidad nos dice que la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. En cantidad de datos nos dice que no necesitamos preocuparnos por la precisión de límites de control, ya que los cálculos incluyen 70 o más puntos. En los datos correlacionados dice que vamos a observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos estén fuera de los límites de control, cosa que pues en estas no está pasando. Y con esto tendríamos la respuesta de que ambas gráficas pues están dentro de un sistema de control estadístico, lo cual pues sí reafirma nuestra respuesta a los dos tipos de gráficas que se realizaron. Para el último punto de este ejemplo, que nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por 30 días, vamos a elaborar una gráfica de medias con desviación estándar a este nuevo tamaño de la muestra y vamos a determinar si está bajo control estadístico. Vamos a utilizar Minitab y previamente tengo mis datos cargados. Voy a explicar cómo se va a realizar el ejemplo. Aquí pues tenemos que el muestreo aumentó. Aumentó a 10 unidades. Estas son las 10 unidades por 30 días. Nos da un total de 300 datos recabados. Para poder saber
si hay un control estadístico en el resultado de estos datos, nos vamos a ir a estadísticas, gráfica de control, y nos vamos a ir a gráfica de variables para subgrupos. Nos vamos a ir a barra XS. Esta es también para monitorear la media y la variación, y la media y la desviación estándar. Por eso ya no vamos a ocupar la barra XR, vamos a ocupar la XS. Aquí nos vamos a ir a onzas. En tamaño de subgrupo, acuérdense que aquí ya aumentó las unidades de la toma de muestra a 10. Vamos a colocar el 10. Nos vamos a opciones de X barra, nos vamos a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a botar la gráfica de desviación estándar y las medias de la muestra. Aquí tenemos un punto fuera del límite superior que nos dice que es la muestra 8, falló en la columna 1. Vamos a irnos a la 8 y aquí podemos ver que este punto de 12.25 en la muestra 1 del día 8 pues está fuera del rango. Ahora aquí podemos ver que en la desviación estándar todos están dentro de los límites superior e inferior, y en la media de la muestra pues tenemos un punto que está afuera. Más sin embargo, vamos a confirmar con el asistente. Nos vamos a ir a asistente, gráficas de control, y aquí, como el tamaño, vamos a irnos a tipos de datos, son datos continuos. Vamos a irnos a tamaño de subgrupo mayor que 8, porque mayor que 8, acordémonos que las unidades al día aumentaron a 10. Entonces vamos a elegir gráfica XR. Aquí en columna de datos vamos a seleccionar onzas. En tamaño constante de los grupos vamos a ver, aquí le vamos a quitar esto. Aquí vamos a seleccionar que sería muestra, y aquí vamos a estimar a partir de los datos. ¿Está? A ver, asistente. Nos vamos a ir a gráficas de control, XR. Entonces aquí le vamos a quitar aquí, le vamos a poner acá y le vamos a dar a estimar los datos a partir de esta, y automáticamente nos va a botar las tarjetas de informe. Todas estas tarjetitas las vamos a ir leyendo una por una. Aquí era el error que había salido al principio, pero pues ya nos salió también correctamente. Entonces aquí nos dice que la media del proceso pudiera no ser estable, ya que hay un subgrupo de la media que representa el 3.3% que está fuera de control en la gráfica X de barra. Debemos de tener en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí nos vemos reflejados en la gráfica que esta muestra tiene la media de 2.238, es la que indicábamos que estaba fuera. Aquí tenemos la tarjeta de informe de estabilidad, que también nos está mostrando que existe el punto que está fuera del límite superior, y aquí pues si hay una tendencia en la desviación estándar, hay una tendencia positiva, donde podemos decir que sí existe un control estadístico. Más sin embargo, aquí en la media pues hay posible que sea posible que se salga del límite de control superior, lo cual podría desestabilizar el proceso. En la tarjeta de informe tenemos que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control. Sin embargo, la medida del proceso pudiera ser no estable, ya porque tenemos un subgrupo, como lo mencioné, que está fuera de la gráfica X, y pues existe una posibilidad de que, aunque el proceso sea estable, pueda tender a salir. Así que aquí pues dice que no necesitamos preocuparnos porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Más sin embargo, dice que en los datos correlacionados sí hay correlación. Esta gráfica nos dice que en gráficas alternativas nos sirve para supervisar el control del proceso. Dicho esto, la respuesta a ese punto sería que no se encuentran bajo control estadístico, ya que existe un punto fuera del límite superior. Con esto concluiríamos el ejemplo y pasaríamos de lleno al ejercicio, el cual nos dice llenado de latas de atún de 140 gramos. Nos dice que
hay una empresa que envasa atún de lata de 140 gramos. Están realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual han decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y nos pide que elaboremos las siguientes gráficas. También nos pide una gráfica de rachas y determinar si está bajo el control estadístico, y una gráfica de medias y rachas para determinar si está bajo el control estadístico. Vamos a abrir Minitab primero para poder resolver esos dos puntos que nos está pidiendo, y de esa manera poder determinar si hay un control o si no lo hay. Nos dice que ahora serán 8 muestras, aquí están las 8 muestras durante los 30 días, lo cual nos da un total de 240 datos. De esta manera, igual nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, gráfica de corridas. En columna individual seleccionaremos peso de atún y aquí, en lugar de 1, serán los 5 subgrupos que nos están indicando. Tenemos nuestra primera gráfica de corridas, que vemos que sí, hay puntos por debajo y por encima de la media, y hay algunos que tienden a ser distribuidos más por arriba de la media que por abajo. Tenemos que el valor de P aproximado para el conglomerado es de 0.385, lo cual nos dice que como es menor, aquí sí existe una conglomeración, y el valor de P aproximado para las mezclas es de 0.615, lo cual está, quiere decir que no existen mezclas en los subgrupos de las medias. Más sin embargo, ahora vamos a regresarnos a estadísticas, herramienta de calidad, gráfica de corridas, y en lugar de 5 vamos a poner que el tamaño del subgrupo es 1. Vamos a darle a aceptar y vamos a realizar la comparación de ambas gráficas. Aquí con el subgrupo como 1 tenemos que el número de corridas de la mediana son de 120, las corridas esperadas son de 121 y la corrida más larga es de 7. El valor de P aproximado al conglomerado es de 0.449, lo cual, al igual que la tabla de subgrupos de 5, quiere decir que existe una conglomeración. Más sin embargo, aquí el valor de P aproximado para las mezclas está un poquito arriba del 0.05, del 0.5, que es nuestro nivel de significancia, lo cual nos está diciendo que pudiera ser que se pueda desviar un tanto para que no existieran las mezclas. Con esto nosotros decíamos que ambas gráficas están dentro de un control estadístico, ya que no existe algún síntoma en las gráficas de que los subgrupos de la media pudieran tener una dispersión para poder salirse fuera del valor de P. Ahora bien, vamos a irnos a los gráficos de control. Vamos a irnos a estadísticas, gráficos de control, y vamos a gráficas de variables para subgrupos. De igual manera vamos a X barra y aquí vamos a seleccionar el peso atún y en tamaño subgrupos 8. ¿Por qué 8? Acordémonos que ahora nos están diciendo que van a ser 8 muestras al día. Y nos vamos a opciones de X barra, nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar de igual manera como el ejercicio anterior de los refrescos, todas las pruebas. Le vamos a dar a aceptar, y automáticamente nos está lanzando esta gráfica, lo cual, si pueden observar, no existe algún punto que esté fuera del límite superior ni que choque con el límite inferior. Para comprobar esto, lo que vamos a hacer, vamos a irnos a el asistente, gráficas de control, igual como aquí son 8, es gráfica XR, y nos vamos a ir aquí, nos dice que es peso del atún, aquí tamaño constante de los subgrupos es 8 y vamos a darle estimar a partir de las muestras. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a botar todas las tarjetitas para poder nosotros definir y dar si con ese nuevo tamaño de la muestra existe un control estadístico durante ese proceso. Nuestro primer informe de resumen, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice automáticamente que sí, nos dice aquí en este recuadro que la media del proceso es estable, que ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Aquí podemos ver que ninguno está en color rojo, que hay secuencia, que también existe como una sucesión entre cada punto, cada subgrupo de la media, y todos están de cierta manera conglomerados y los límites de control están usando una desviación estándar.
En el informe de estabilidad tenemos que nuestra gráfica, nuestro proceso sí es estable. No hay ningún punto rojo que nos indique lo contrario, y aparte aquí, aunque hay algunos que puedan estar desfasados, sí hay relación y correlación entre los mismos. Ahora, la tarjeta de informe que nos dice, la tarjeta de informe nos dice que la media y la variación del proceso sí son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. No necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites porque los cálculos ya incluyen 60 o más puntos de datos. Y también en datos correlacionados nos dice que sí existe la correlación, aunque puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos podrían tender a estar fuera de los límites de control. Con esto resolveríamos el punto donde nos está diciendo que eran las 8 muestras. Ya hicimos la gráfica de rachas, la gráfica de medias y rachas, y ambas gráficas están dentro de un control estadístico. Ahora nos vamos al siguiente punto, en el cual nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día durante 30 días. Vamos a elaborar una gráfica de medias y desviación estándar con ese nuevo tamaño y determinar si existe un control estadístico que esté bajo y controlado. Vamos a abrir Minitab y recordemos ahora que las unidades han incrementado a 15 durante los 30 días. Esto que nos lleva a que aquí deben de estar las 15 muestras, que serían estas, son 15 durante los 30 días, lo que nos da un total de 450 datos. Para poder encontrar la respuesta nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, y nos vamos a ir de variables para subgrupos y vamos a la X barra S. Aquí vamos a monitorear la media y la desviación estándar. Vamos a seleccionar peso de atún. Aquí vamos a seleccionar el tamaño de subgrupo, que son 15, son las 15 unidades que aumentaron al día. Y en opciones vamos a irnos a pruebas y vamos a seleccionar todas y cada una de estas pruebas. Le vamos a dar a aceptar, aceptar. Y aquí podemos ver que tenemos un punto en la desviación estándar de la muestra que está fuera, que es el 8, la muestra 8. Aquí tenemos un puntito que está fuera y que nos dice que las pruebas fallaron en 1. Aquí en el 140.409 pues falló la prueba. En cambio, en la media de la muestra tenemos cierta correlación entre los subgrupos de la media que están por debajo y por arriba de la misma. Aquí entonces concluimos que se encuentra bajo un control estadístico, pero existe un punto fuera del límite superior en las desviaciones. Aquí están las desviaciones, aquí está el punto fuera, más sin embargo lo vamos a confirmar con el asistente, gráficas de control, y nos vamos a ir a tipos de datos continuos. Como son mayor que 8 el tamaño de los subgrupos, porque son 15, ya no son las primeras 8, entonces vamos a seleccionar gráfica XR. Aquí vamos a seleccionar en columna de datos peso de atún y en tamaño constante para todos los subgrupos 15. ¿Cómo determinará los límites de control? La línea central es estimar a partir de los datos. Aquí ya Minitab nos está alertando que se determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control deberían calcularse a partir de un proceso estable. Nos está diciendo que el subgrupo 8 de la gráfica S está por encima del límite de control superior, que es el que podíamos observar ahorita con color rojo. Vamos a darle a aceptar y nos va a botar las tarjetas de informe para poder definir cuál es la causa del por qué esté afuera. Más sin embargo, con un subgrupo fuera del límite superior, nos dice que la media del proceso es estable y que mediante la gráfica puede existir un control estadístico entre los datos. En desviación estándar tenemos el punto rojo que mencionaba, y en cuestión de la media pues no tenemos nada. En el informe de estabilidad, como les mencionaba, existe una cierta congruencia y correlación entre los subgrupos por debajo y por arriba de la media, y en desviación estándar igual, excepto por el punto rojo, que es un patrón que nos dice pues que hay cierto tipo de alerta, pero eso no nos indica o no es un indicio de que nuestro proceso se pueda salir fuera del control estadístico. Y nuestra tarjeta de informe nos dice que la media del proceso y variación pudieran ser no estables, ya que existe pues la alerta de ese puntito rojo en la desviación estándar,
pero en cantidad de datos no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos y en datos correlacionados sí existe una correlación. Esto nos daría la respuesta del último punto de las gráficas de control para la variación y la media, donde decimos que se encuentra bajo un control estadístico, pero existe un punto fuera del límite superior en las desviaciones. Sin más, ahora pasamos a las gráficas de control para atributos. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y la cual incluye una línea central, un límite de control inferior y uno superior. En los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, tenemos que en control para atributos debe haber un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no sea aleatorio. También tenemos que hay un punto que esté fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. En la regla de la racha de 8 existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable, una probabilidad de 0.5, que de un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Tenemos que también deben de existir 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y para ello tenemos un ejemplo de desfibriladores defectuosos. Nos dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISP 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Vamos a considerar un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de apartados defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí nos dice que vamos a construir una gráfica de control para la proporción de aparatos defectuosos y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Los defectos tenemos 15, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Y vamos a usar Minitab para poder determinar si está bajo un control estadístico o no lo está. Aquí previamente van a estar los datos cargados de los desfibriladores y nos dice que tenemos lote, tamaño de lote y defectos. Los defectos están relacionados con los que se mencionan aquí y los tamaños de lote son 10.000, aquí 100.000, perdón, 100.000. Los médicos se enteraron de que 150 de cada 100.000 desfibriladores, pero nos está diciendo que los lotes sucesivos son de 10.000, que son los planteados en el tamaño de lote. Para determinar la respuesta nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, nos vamos a ir a gráfica de atributos y vamos a hacer el análisis de la gráfica P, que esta nos va a permitir monitorear la proporción de los elementos. Aquí en variables vamos a seleccionar defectos y en tamaño de los subgrupos el tamaño del lote. En opciones de gráficas nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar las 4 pruebas que están, que nos dicen que hay 3 desviaciones estándar de la línea central a un punto mayor y que nos dice que 9 son puntos consecutivos del mismo del lado de la línea central. 6 son puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, y 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar y nos bota nuestra gráfica P de defectos, que nos dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos consecutivos hay, seguido de esos 8 hay uno que nos muestra
que es la muestra 9, proporción 0.0016, la que nos sale que está fuera, que sería esta de aquí. Después volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consecutivos, como nos decía la descripción de las diapositivas, y tenemos que hay 3 que son seguiditos, que están fuera. Aquí vamos a darle ahora, vamos a analizar esa gráfica, nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, y vamos a hacer un diagnóstico de la gráfica P. En variables vamos a seleccionar defectos y en todos los tamaños de los subgrupos, tamaño de lote. Aquí le vamos a dar a aceptar y ahora sí vamos a poder comparar esta gráfica con la que ya teníamos ahorita, que es esta contra esta. Y aquí podemos observar que hay datos dispersos de nuestra línea roja y nos dice que la relación de variación observada es a variación esperada es de 192.2%. El límite superior al 95% para la relación de P al proceso es constante, un 163.8%. Nos dice que el uso de gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P del LENEI. Entonces aquí vemos que tenemos que irnos ahora a utilizar una gráfica P del LENEI para poder determinar la respuesta. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas para atributos, y nos vamos a ir a gráfica de P LENEI, y en variables vamos a seleccionar defectos, tamaño de los subgrupos, tamaño de lote, y nos vamos a opciones, pruebas, vamos a seleccionar de igual manera las 4 pruebas que nos menciona, le vamos a dar a aceptar. Y automáticamente nuestra gráfica P del LENEI nos dice que hay un sigma Z igual a 0.738116. Nos dice que hay dos valores que están al límite arriba de la media con tendencia al límite superior, y hay 3 valores con tendencia al límite inferior. Ahora, para comprobar nuestra respuesta, nosotros decimos que el proceso pues no está bajo un control estadístico. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a gráficas de control, y aquí vamos a tipos de datos, vamos a seleccionar atributos y vamos a seleccionar la gráfica de P. En columna de número de elementos defectuosos vamos a seleccionar defectos, columna de tamaño de subgrupos, tamaños de lote, y le vamos a dar estimar a partir de los datos. Aquí ya Minitab nos está alertando que hay subgrupos del 1 al 9 que cambian en la porción de los elementos defectuosos y del 10 al 20 que tienen la misma razón. Le vamos a dar a aceptar y vamos a poder determinar con las tarjetas de informe y el informe de resumen cuál es la razón. Nos dice prácticamente que nuestro proceso no está bajo un control estadístico. Nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudieran no ser estables. Hay 4 subgrupos al 20% que están fuera de control y debemos de tener en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces aquí tenemos el punto arriba al límite superior y 3 puntos abajo del límite inferior. Nos dice que en nuestro informe de estabilidad pues no existe una estabilidad deseada, ya que pues hay 4 subgrupos de la media que están fuera. Nos dice que podemos evaluar la estabilidad de un porcentaje de defectuosos en base al proceso, pero los patrones que tenemos en esta gráfica pues no son los ideales para poder determinar que exista un control estadístico. Entonces nos dice la tarjeta de informe que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, ya que hay 4 subgrupos que representan el 20% que están fuera de control, y hay una posibilidad de que veamos el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable, pero debemos de investigar también que los subgrupos fuera de control tienden a salirse y omitir los cálculos aquellos que son causas especiales. Nos dice que en número de subgrupos no debemos preocuparnos por exactitud de los límites de control, porque los cálculos incluyen más de 14 subgrupos. Nos dice que no debemos preocuparnos por exactitud en tamaño de subgrupo, porque los subgrupos tienen por lo menos 500 elementos. En la variación esperada nos comentan que sus datos deben de tener más variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva, que eso nos pasa en estos 5 que tenemos dispersión excesiva aquí y dispersión excesiva cerca del límite inferior. Con eso hablaríamos que el proceso no está bajo un control estadístico.
Y para culminar nos vamos al ejercicio de desfibriladores defectuosos. Nos dice que considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Vamos a construir una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y si no es así, vamos a identificar por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí tenemos la lista de los defectos y vamos a utilizar Minitab para poder encontrar la razón de que si está o no está bajo un control estadístico. Entonces aquí tenemos nuestro lote, tenemos el tamaño del lote de 10.000 y los defectos, que aquí estos datos ya cambiaron porque aquí pues ya son datos diferentes al ejemplo anterior. Nos vamos a ir entonces a estadísticas, gráficas de control, gráficas para atributos y nos vamos a ir a gráfica de P. En variables vamos a seleccionar defectos, tamaño de subgrupo, tamaño de lote, nos vamos a opciones de gráfica, a pruebas y vamos a seleccionar las 4 pruebas mencionadas, le damos a aceptar, aceptar y obtenemos la gráfica de P donde vemos una consistencia, que hay congruencia y que los valores aquí están abajo y arriba de la media, pero son consistentes ya que no tenemos ninguna fuera de ello. Entonces aquí vamos a darle para examinar esa gráfica, gráficas de control, gráficas para atributos, diagnóstico de gráfica de P y en variables vamos a seleccionar defectos, tamaño de subgrupo, tamaño de lote, le vamos a dar a aceptar y aquí podemos hacer la comparación de que también hay mucha cercanía a la línea roja de en medio, lo cual nos muestra que a comparación con nuestra gráfica de P, pues sí existe una estabilidad de nuestro proceso, ya que no tenemos valores en rojo los cuales nos puedan alertar que nuestro proceso puede estar inestable. Por esa razón no haremos el diagnóstico del ENEI, ya que aquí no es necesario. Nos vamos a ir directamente al asistente, gráficas de control, para poder hablar nuestra respuesta, atributos y nos vamos a ir a gráfica de P. En columna de número de elementos defectuosos vamos a ir en defectos, columna de tamaño, tamaño de lote y le vamos a dar en estimar a partir de los datos, le vamos a dar a aceptar y nos va a botar las tarjetas de informe. Aquí sin duda nos da nuestro informe de resumen que sí existe una estabilidad, la proporción de elementos defectuosos es estable y ningún subgrupo está fuera de control. En informe de estabilidad tenemos que existe una correlación y una congruencia entre nuestros puntos y no hay ninguno que nos indique que pudiéramos tener un riesgo de que nuestro proceso se saliera fuera del control estadístico. Nuestra tarjeta de informe nos dice que la proporción de elementos defectuosos es estable y ningún subgrupo está fuera de control. No debemos preocuparnos por exactitud de los límites de control y cálculos que incluyen más de 11 subgrupos, así como no debemos de preocuparnos de los límites de control porque tienen por lo menos 250 elementos. Con esto avalaríamos nuestra respuesta de que el proceso definitivamente está bajo control estadístico. Y por mi parte sería todo. Esto fue la unidad número 4 de estadística inferencial. Muchas gracias.